Hola, muy buenas noches a todos. Me alegro mucho de que estemos acá reunidos nuevamente para nuestras reuniones quincenales del Grupo Grimo. El día de hoy con un tema muy importante para todos nosotros, más que todo en el servicio de urgencias, que es algo que vemos poco, pero siempre es importante tener en cuenta, que es la reanimación en gestantes. Con esta charla seguimos como la guía que hemos venido como llevando todo este semestre, que es la actualización sobre las dos guías que salieron para finales del año pasado. Y el día de hoy contamos con la presencia del expositor Juan José Zuluaga Serna, que es estudiante de noveno semestre de la Fundación Universitaria San Martín. También aprovecho para recordarles que pueden dejar sus preguntas tanto en el chat como en la cajita que acá nos da la posibilidad en caso de que quieran que sean anónimas. Y ya al final de la charla tendremos como el espacio para resolver todas las dudas. Y no siendo más, bueno, bienvenido Juan José y te cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchas bien. Un momento. Excelente. Bueno, entonces acomodo eso por acá. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos. Les vengo a presentar con ustedes reanimación en embarazadas. Me presento, soy Juan José Zuluaga, de noveno semestre de la Fundación Universitaria San Martín de la sede de Sabaneta, y bueno, y les voy a presentar este tema. Muy bien, les presento pues como lo que vamos a ver. Vamos a tener unos casos clínicos, hacer unas definiciones, ver la epidemiología, cómo estamos, porque es importante hablar de este tema, ver la etiología del paro cardíaco en embarazadas, un poco de anatomía y fisiología, ver las consideraciones especiales en esta población y posteriormente nuestras conclusiones. Bien, al momento de yo tomar esta exposición, cuando la doctora Laura me la ofreció, yo mismo me hice la pregunta, pucha, si a mí me llega una embarazada, yo no sé qué hacer, o sea, qué consideraciones especiales tengo que tener, si yo voy por la calle y veo que una mujer colapsa, que se ve aparentemente embarazada, ¿yo qué hago? Entonces, para situarnos en eso y darnos a la imaginación, el objetivo de esta charla es que cuando terminemos esto, ustedes ya sepan, si ustedes van por la calle o se encuentran en el turno de urgencias, sepan más o menos orientarse y saber cuáles son los pasos a seguir para poder atender de manera adecuada una embarazada en paro. Entonces, imaginémonos, empecemos imaginándonos que estamos en el metro, ¿cierto? Hablando de una situación eh, extrahospitalaria, que estamos en el metro, vamos normales en el metro, y pues entonces nos vamos a situar en que estamos en las estaciones posiciones del metro, eh, y vemos caer a una mujer desde su propia altura, se ve que se cayó sin que nadie le hiciera nada, se ve que colapsó. Usted se acerca, ¿cierto? Actúa como primer respondiente y usted ve que la mujer aparentemente está embarazada, se ve que el abdomen está eh, como si fuera de una mujer embarazada totalmente. Entonces, usted en ese momento, ¿qué hace? ¿Sabe cómo actuar? ¿Sabe realmente qué es lo que hay que hacer? Usted simplemente comprueba que efectivamente está en paro y empieza reanimación cardiopulmonar así como un adulto normal. Entonces, vamos a ver todos esos escenarios. Esta es la situación extrahospitalaria. Pero también tenemos pues la situación intrahospitalaria en la que usted se encuentra en el servicio de urgencias, está en el hospital, lo situamos en que estamos en el Hospital General de Medellín, eh, y usted ve que ingresa rápidamente a la sala de urgencias, directamente a la sala de reanimación, una paciente
que aparentemente parece embarazada. Entonces, ¿cuál debería ser el primer paso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que activar? ¿A quién tenemos que llamar? ¿Cuántas personas debemos estar con esa persona para poder llevar a cabo una buena reanimación cardiopulmonar en equipo? Entonces, dejemos eso, esos casitos como en la cabeza para hacernos la idea, para que nos preguntemos si sé realmente qué es lo que hay que hacer. Digamos, con algunas definiciones para tener claro qué realmente significa el paro cardíaco en el embarazo. Nos dice la guía europea del 2025 actualizada que el paro cardíaco en el embarazo es el paro cardíaco que ocurre en cualquier etapa del embarazo o dentro de las 6 semanas posteriores al parto. ¿Sí? También está la definición del paro cardíaco súbito, que se refiere a la cesación repentina de la actividad cardíaca organizada, de modo que el paciente quede inconsciente, sin respiración normal y pues no tiene signos de ninguna circulación. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué lo debemos hablar? Porque tal vez, al menos a mí, que estoy en 9º semestre, nunca me ha tocado ver la reanimación de una embarazada, ni escucharle a algún compañero, pero aún así vemos que hay una alta epidemiología. En Estados Unidos hay una prevalencia de 13.4 eventos por cada 100.000 hospitalizaciones por parto. Tenemos que la enfermedad cardiovascular es de las principales causas de morbilidad y mortalidad respecto a esta patología, y en Estados Unidos representa aproximadamente el 26% de las muertes relacionadas con el embarazo, el síndrome coronario agudo, que sería pues el infarto. También la guía europea nos habla de que a nivel global hay una mortalidad materna estimada de 287.000 casos a nivel mundial registrados en 2020, lo que equivale a una muerte cada 2 minutos, que para mí suena una cifra alta para ser una materna. También la guía europea nos dice que hay una proporción moderada de episodios que suceden extrahospitalariamente. Por eso también me gusta imaginarme no solamente en el escenario intrahospitalario, en el servicio de urgencias, sino que ver más allá y también situarnos en el escenario extrahospitalario, aunque no nos incumbe, no nos corresponde del todo, porque esta charla va claramente dirigida a estudiantes de medicina, médicos y especialistas, pero también está muy bien abordarlo. Muy bien, en este estudio que les traigo del 2023, podemos ver, se fue evidenciado que el síndrome coronario agudo es de las principales causas, hablando de factores de riesgo, que se vio en población negra, ¿sí? El síndrome de dificultad respiratoria aguda también estuvo asociado en ese, como si fuera algo derivado que nos llevara al paro. Muy bien. Respecto a la etiología, ¿por qué una materna nos llega a entrar en paro? Según esto, según esta tablita muy bacana que encontré de la revista colombiana de obstetricia y ginecología, aunque es un poco viejo, de 2014, vemos que hay causas obstétricas y causas no obstétricas. Respecto a las obstétricas, tenemos que la hemorragia, los trastornos hipertensivos, el síndrome de HELP, el embolismo, el líquido amniótico y la cardiomiopatía periparto predominan, siendo las que están en asterisco las más prevalentes, ¿sí? Y respecto a las causas no obstétricas, tenemos el embolismo pulmonar, la sepsis severa, la enfermedad cardíaca, la toxicidad por anestésicos locales y el trauma. Vamos a ver que la guía americana nos plantea una mnemotecnia de la A a la H que nos va a determinar las etiologías por las que una materna nos puede llegar al paro. Nos puede llegar, empezando por la A, por complicaciones de anestesia, la B por sangrado, la C por afecciones cardiovasculares que tenga la materna de base, la D por drogas empleadas, la E por una embolia, la F por fiebre, acá generan en la G, mencionan en la G las causas de las H y las C, que las vamos a ver más adelante según la guía europea, y la hipertensión. Acá traemos, les traigo, entonces que en la guía europea 2025 plantean 4 Hs, 4 Ts y 4 P.
Entonces, en las 4H tenemos la hipoxia, la hipovolemia, la hipo o hipercalemia, ¿sí? Otros desórdenes de algún otro electrolito, y la hipo o hipertermia. Respecto a las Cs, tenemos que las la trombosis de las coronarias, un taponamiento cardíaco, una neumotrasatección o agentes tóxicos por intoxicación de algo es para tener en cuenta respecto a las Cs. Y respecto a lo último que nos queda, que serían las P, entonces ahí entran la preeclampsia y la eclampsia, ¿sí? La sepsis entra, complicaciones de placentarias o uterinas durante el parto y la cardiomiopatía periparto. Muy bien. Entonces, hablamos de que todo paciente, por una u otra razón, me puede entrar en paro, ¿sí? Pero también hay algunos factores predictores o factores de riesgo predisponentes que me pueden llevar a decir, esta materna tiene más riesgo de hacerme paro o no. En una materna con un antecedente de arritmias, una difusión ventricular sistémica o pulmonar e intervalos QRS prolongados, pues vamos a tener más riesgo de que la paciente me vaya a entrar en un paro cardíaco. También están los clásicos, la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, antecedentes familiares de cardiopatía coronaria prematura o infarto de miocardio. Y también mencionan pues que inicialmente una materna al inicio de su embarazo puede que sea clasificada como una paciente que tiene bajo riesgo cardiovascular, pero cualquier otra complicación que se presente en el embarazo ya directamente me la clasifica en una paciente de alto riesgo que me puede sufrir un paro. ¿Cómo están? La embolia del líquido amniótico, la miocardiopatía del embarazo, la hemorragia posparto, la preeclampsia grave o complicaciones relacionadas con la anestesia intraparto. Para eso, en Canadá se desarrolló un estudio canadiense que es el CARPREC, ¿sí? Donde por medio de se determinaron algunas por decirlo así, patologías de base que me hacen determinar que esta paciente tiene más riesgo o no. Tengo acá el enlace para ingresar, vamos a ver si me deja, para mostrárselo rápidamente, que acá lo tenemos a la mano. Cuando ustedes se encuentren con una materna, simplemente buscan el CARPREC, calculadora, y, pongo en español para más facilidad, y podemos simplemente calcular. Nos preguntan antecedentes de episodios cardíacos o arritmias, la clasificación de la NIJA, que tenga una válvula mecánica, que tenga una disfunción ventricular sistémica con una FEBI menor de 55, que tenga una enfermedad valvular de alto riesgo, una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Creo que eso no se está viendo. Bueno, y arteriopatía de alto riesgo, arteriopatía coronaria sin intervención cardíaca previa y evaluación del embarazo tardío. ¿Qué es lo importante acá? Si tenemos una puntuación mayor de 5 puntos, el riesgo de que la materna sufra un evento cardíaco primario va a ser del 41% y va bajando, pero a mayor puntaje claramente el riesgo va a ser mayor. Que si podemos usar este score en Colombia, lo podemos usar, está validado según este artículo de la revista de cardiología, publicado en 2022, donde pues se valida este modelo de la calculadora CARPREC para establecer si una paciente tiene alto o bajo riesgo. ¿Sí? Bien. Respecto a este estudio, se los traigo porque, pues, aunque uno puede definir que una paciente tiene alto riesgo cardíaco y una bajo riesgo, igualmente no nos podemos relajar, porque en 462 casos que se presentaron intrahospitalariamente de paro cardíaco, aproximadamente un tercio no presentaba afecciones preexistentes ni trastornos fisiológicos antes del paro. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos nada asegurado.
cualquier materna nos puede entrar en un paro de un momento a otro. Bien. Respecto a la anatomía, lo importante acá es destacar que a medida que el útero va creciendo, nosotros tenemos acá la vena inferior y entonces eso va a ser más importante para más adelante, algo de lo que les va a decir. Lo importante es entender que a medida que va creciendo el útero, va ocupando más espacio en la cavidad abdominal y me va posiblemente generar una compresión de esta vena, ¿sí? Muy bien. Respecto a cambios fisiológicos del embarazo, importante tener en cuenta eh, para el paro cardíaco. Los cambios fisiológicos del embarazo pueden desencadenar o agravar eventos cardiovasculares que ya tengamos o que posiblemente se nos vayan a presentar. Como ya lo vimos antes, puede que una paciente tenga bajo riesgo, no tenga ninguna afección cardíaca e igualmente me presente el evento. ¿Sí? La embarazada presenta una rápida saturación por una disminución en la capacidad residual funcional y un mayor consumo de oxígeno, claro, porque estamos hablando de un binomio. Porque eso va a ser más adelante para poder asegurar pues la vía aérea. El útero genera una compresión aortocava, como les estaba mencionando, disminuyendo el retorno venoso y el gasto cardíaco durante la reanimación cardiopulmonar, porque esto va a ser más adelante, les voy a explicar qué tenemos que hacer si una paciente tiene el útero demasiado grande. Vamos a ver que tenemos unos puntos de corte. La ventilación excesiva en la embarazada puede provocar vasoconstricción uterina y disminución del flujo uteroplacentario, empeorando la oxigenación fetal, que esto puede ser realmente mortal para el feto. Bueno, entonces, ya entramos, ya vimos por qué es importante, vimos la epidemiología, vimos lo importante de la anatomía, de la fisiología, vimos que se puede estratificar el riesgo. Vamos a lo importante y a lo práctico, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener yo en cuenta cuando me encuentro con la materna que está en paro? ¿Qué tengo que tener en cuenta al momento de reanimar? Primero, toda mujer en edad fértil podría estar en embarazo, puede que lo sepa o no. Entonces es muy importante siempre tener eso presente al momento de tener cualquier mujer en paro cardiorrespiratorio. Lo primero que debemos hacer, activar el código azul. Esto en un escenario intrahospitalario, en un escenario extrahospitalario, usted como primer respondiente debería solicitar rápidamente el DEA, iniciar compresiones de alta calidad, que en todas las estaciones del metro hay DEA, son áreas cardioprotegidas. Ya voy adelante más a profundizar en eso. Evaluar si la paciente tiene un embarazo aparente, si vemos que la cavidad abdominal se ve distendida o no, y que sea por un embarazo. Entonces, para ser prácticos, ¿cómo voy a determinar yo si una paciente pues está en embarazo? Y si lo está, pues es poco probable, o pongámonos en la situación en la que usted tiene directamente a la materna en colapso, no le responde, no hay nadie acompañándola. ¿Usted cómo puede llegar a determinar cuántas semanas gestacionales tiene esta embarazada? Lo que se hace es medir la altura uterina, se habla en un punto de corte que mayor a 20 semanas, o sea, ya el útero a la altura del ombligo, ya deberíamos generar un desplazamiento de la cavidad uterina para no generar un síndrome de hipotensión de la compresión de la aorto cavafemoral. Que acá les muestro. Entonces, muy fácil, lo más básico, medir la altura uterina, se mide la sínfisis del pubis al fondo del útero, ¿sí? Decimos que ya cuando está se siente a la altura del ombligo, de la cicatriz umbilical, podemos decir que esta paciente ya tiene más de 20 semanas, 22 semanas en algunas otras bibliografías, pero la europea es clara en las 20 semanas. Y entonces, cuando sucede eso, lo que deberíamos hacer es
desplazar manualmente la cavidad uterina hacia el lado izquierdo de la paciente. Esto se puede hacer de varias maneras, hay varias técnicas. Como lo vemos aquí, esta imagen es de la guía europea. Entonces, lo que usted puede hacer es situarse al lado izquierdo del paciente y estando al lado izquierdo, retraer el útero hacia usted, ¿sí? O hacerse al lado derecho del paciente y desplazar el útero hacia la izquierda. Es muy importante eso porque eso nos va a permitir tener un mejor retorno venoso y una RCP de calidad. También, compresiones torácicas de alta calidad. Menciono las bibliografías asegurando un mínimo de 100 compresiones por minutos en relación 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones. No hay ninguna salvedad o diferencia respecto a la reanimación cardiopulmonar del adulto respecto a la embarazada. Reanimación de alta calidad, como lo conocemos, con una buena posición, con una relación 32 en el centro del tórax, ¿sí? Como si fuera un adulto normal, con la salvedad de que si tenemos una paciente con edad gestacional mayor a 20 semanas, o ya vemos que el fondo del útero se encuentra en la cicatriz umbilical o por encima de este, debemos llevar a cabo la maniobra del desplazamiento lateral izquierdo del útero, ¿sí? También es muy importante asegurar la vía aérea en estos pacientes. La guía europea es clara y nos dice que la intubación orotraqueal es ideal, más sin embargo, ya de por sí usted tiene que suponer que una paciente embarazada va a tener la vía aérea difícil de abordar, ¿sí? Entonces son claros de que también se pueden usar el dispositivo supraglótico o la mascarilla con bolsa. Si usted ya intentó 2 veces la intubación orotraqueal, no lo intente más, intente ya con un dispositivo supraglótico o una mascarilla con bolsa. Acá les digo volúmenes menores a mayor edad gestacional, porque al útero crecer más, me va a generar ya una compresión del diafragma y me va a reducir la capacidad que tiene los pulmones para extenderse, para que les llegue más aire. Entonces, yo debo evitar eso, se los hablaba en la fisiología, voy a tener una menor capacidad de espacio, por decirlo así, por lo que si yo en una paciente mayor a 20 semanas debería darle menos volumen si lo tengo manera de controlarlo por medio del dispositivo supraglótico, la mascarilla con bolsa. Bien, acá les muestro. Se me fue. Bien, ya tenemos la vía aérea asegurada, ya sabemos las compresiones, ya hablamos también respecto al desplazamiento lateral del útero. ¿Con qué seguimos? Se puede desfibrilar una paciente en embarazo normalmente así como un adulto. Se puede, no hay ninguna diferencia. La salvedad que hacen es que usted pone el parche infraclavicular acá derecho y en el borde lateral izquierdo del tórax inframamario por debajo de la mama. Al momento de desfibrilar, usted tiene que ver claramente que sea un ritmo desfibrilable o no, que eso se lo dice el mismo dispositivo. Tiene que tener cuidado con los dispositivos de seguimiento fetal. Si la paciente también la están monitoreando por medio de una tocometría, por decir algo, usted tiene que quitar todos esos dispositivos antes de accionar la desfibrilación de la paciente y asegurarse claramente que nadie esté tocando a la paciente. Hablan, muy importante, de establecer un acceso venoso por encima del diafragma, ya que por la fisiología respecto al retorno venoso,
es más óptima si lo ponemos por encima del diafragma. Y otra cosa, la más importante y que yo preparando la charla me sorprendí y que no tenía idea que se hacía, es la histerotomía de reanimación o cesárea perimortem. La principal salvedad, aparte de lo del útero respecto a las maternas, sería también eso. Cuando nosotros tenemos una materna en paro, tenemos que tener en cuenta que ella está cargando también con un feto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es una histerotomía de reanimación o cesárea perimortem. ¿Cómo es eso? Hablan de que cuando usted ya activa directamente el código azul, usted tiene que tener en su equipo, idealmente, un obstetra o un neonatólogo, o idealmente los dos, porque deben pasar, idealmente, las guías hablan de 4 a 5 minutos, donde si usted no le logra restablecer la circulación a esa paciente, no responda a sus maniobras de reanimación, usted debe ejecutar una histerectomía de reanimación o cesárea perimortem, que consiste en lo siguiente. Usted debe tener un kit en sus turnos de urgencias, en su sala de urgencias, debe haber un kit rápido para llevar a cabo una histerotomía, que debe ser perfeccionada claramente, idealmente por el obstetra, donde vamos a desembarazar a la paciente. Salvedades que tiene eso. Tiene que ser rápidamente, ¿sí? Es difícil imaginárselo en un escenario extrahospitalario donde usted una paciente le entra en paro y usted tiene que correr literalmente porque el tiempo es oro, ¿sí? A medida que usted se demore más reanimando a esa paciente y se demore más en hacerle la histerotomía si no fue capaz de devolverle la circulación a esta paciente, sería llevar a cabo eso. Haga de cuenta una cesárea de forma rápida, perfeccionada idealmente por el obstetra en presencia de un neonatólogo para recibir este bebé. Es cuestionable la viabilidad del feto, ¿sí? Porque si usted tiene una paciente de 24 semanas que le entró en paro, que no le responde a sus maniobras de reanimación, usted debería ejecutar esa maniobra, la histerectomía o cesárea perimortem. Dificultoso, usted tiene que estar idealmente en un hospital que tenga servicio de ginecología y obstetricia, porque de otra manera, me lo imagino yo, lo veo muy imposible. Que de hecho por acá tengo los hospitales en Medellín que prestan servicio de ginecobstetricia, que está el Hospital General, que por eso también me situé en ese, la Clínica del Rosario en la sede del Tesoro y el Metrosalud de Belén. Vemos que son realmente muy pocos los servicios que tienen en este momento activa un servicio de ginecología y obstetricia en la ciudad de Medellín. Entonces, realmente hacia dónde usted va a direccionar a esta paciente o hacia dónde tiene que llegar esta paciente para tener una buena reanimación efectiva. Respecto acá me salté, respecto a la desfibrilación, en este estudio, las pacientes, el 76.4% de las pacientes tuvo un primer ritmo sin pulso documentado no desfibrilable, ¿sí? El resto tuvo un ritmo desfibrilable con un 11.7%. Se logró un retorno de la circulación espontánea en el 73.6% de los pacientes. Y pues todos estos ritmos que se presentan son, al menos en este estudio, fueron sugestivos de etiologías potencialmente reversibles como fue la hemorragia, la hipoxemia, el tromboembolismo, la exposición a toxinas y algunas alteraciones electrolíticas ácido-básico. Entonces, ¿qué otras salvedades debo tener en cuenta con la histerectomía o la cesárea perimortem? En este estudio de la revista ginecológica y obstetricia de Chile, publicado en 2021, de 38 cesáreas perimortem,
12 de 20 madres lograron el retorno de circulación tras la cesárea, porque claro, esa es otra cosa que se me olvidó decirle, por qué es importante realmente llevar a cabo la cesárea perimortem. No por pensar claramente, pensar en el feto, que puede llegar a una hipoxia y llegar a la muerte, sino que al momento de usted llevar a cabo la cesárea, libera un volumen que permite la reperfusión y la vuelta de la circulación a la materna. Entonces es por eso que debemos llevar a cabo la cesárea perimortem. Como ya dije, los desenlaces dependen del tiempo. ¿Qué dicen las guías? Idealmente, cuando usted ya lleva reanimando 4 a 5 minutos, usted ya debería estar pensando en, tengo que hacer la cesárea. O antes de eso, ya debería estar al minuto 5 empezando a hacer la incisión de la cesárea. Si han visto tasas de supervivencia, dicen pues que aún así usted ya, por ejemplo, la paciente le llegó a los 20 minutos de entrar en paro, idealmente, pero supongo yo en mi imaginación y trayéndonos a la realidad de que, o sea, debemos esperar unos tiempos mucho más prolongados, sí, porque la respuesta no es tan inmediata, eh, pues todo esto va a tener consecuencias, perdón, neurológicas en el feto y también va a afectar la tasa de supervivencia. Bien, acá entonces ya les traigo el resumen de todo lo que he dicho. El algoritmo, esta imagen es acá de UpToDate, donde entonces nos remarcan en una alta calidad de reanimación, la desfibrilación cuando está indicada, otras intervenciones como la epinefrina, que se usa de manera totalmente normal a como lo usaríamos en un adulto. Y consideramos pues cuál es la etiología del paro cardíaco. Y recordar, asegurar la vía aérea, administrar 100% del oxígeno, el acceso venoso por encima del diafragma, recibir magnesio si es necesario, o calcio que ya tendrá otras indicaciones que no mencionaremos en este momento, y también entonces pensar en la cesárea perimortem. Bien, entonces les traigo cómo nos situamos en que estamos en la situación intrahospitalaria. En el Hospital General de Medellín me conseguí cuál es el protocolo de allá, del servicio de urgencias del Hospital General de Medellín. Tienen un folletico, ¿sí? Donde nos mencionan las causas de colapso materno. Hagamos un recorder y lo que ya habíamos dicho de la nemotecnia de la ALH, que nos la presenta la guía americana. Por accidentes o complicaciones anestésicas, también acá incluyen en esta guía asma, por hemorragias, por afecciones cardiovasculares, por drogas o fármacos, por patologías embólicas como la embolia del líquido amniótico, una embolia pulmonar, por una fiebre, que puede ser desatada por la sepsis o el choque séptico, por las generales que ya vimos, las 4H y las 4Ts, y por la hipertensión, por trastornos hipertensivos asociados al embarazo. ¿Qué procede cuando una paciente entra en código azul en el Hospital General de Medellín? Todo esto con fines prácticos, no tengo nada con el Hospital General de Medellín, simplemente para hacerlo más práctico y situarnos a la vida real. Paciente que no responde al llamado, una paciente inconsciente, que definitivamente compruebo de que está en un paro cardiorrespiratorio, que debería empezar a hacer compresión torácica, 32, ¿sí? Por 2 minutos o 5 ciclos, realizar la descompresión aortocava, haciendo el desplazamiento lateral izquierdo del útero. También acá inician la adrenalina cada 3-5 minutos, 1 miligramo vía intravenosa. Asegurar la vía aérea es primordial.
Y acá ya más extenso, tenemos lo que tienen allá estandarizado: el manejo de la vía aérea, la intubación orotraqueal, el dispositivo supraglótico, si vamos a ventilar entonces con ambú, si tenemos una intoxicación por cloruro de calcio, por magnesio, qué pena, cuál sería nuestro paso a seguir. Si al minuto 4 tienen acá, si no hay respuesta, entonces ya deberíamos prepararnos para llevar a cabo la histerectomía emergente. Y ya, entonces, ya viendo todo lo que vimos, ya podemos tener una idea más amplia, ¿sí?, de lo que fueron nuestros casos clínicos y qué deberíamos hacer. ¿Cómo me imagino yo esta situación? La situación extrahospitalaria que empezamos desde el principio. Me encuentro en la estación Exposiciones, actúo como primer respondiente, pido el DEA, situémonos en que tenemos una paciente aproximadamente 28 semanas porque le medimos la altura uterina rápidamente. ¿Qué deberíamos hacer? Entonces, pues, utilizamos el DEA, actuamos lo más rápido posible llamando al 123. Hay que correrle mucho a esta población. Y si nos encontramos en las estaciones posiciones, pues lo más cercano que tendríamos sería el Hospital General de Medellín. Y eso es como lo que yo me imagino, la resolución de manera extrahospitalaria, ingresarla rápidamente a un servicio de urgencias que tenga servicio de ginecología y obstetricia, porque pues directamente ya entra perdiendo la paciente que sufre un paro extrahospitalariamente, porque si intrahospitalariamente nos piden que si a los 4 minutos ya tengo que tener preparado todo para una histerectomía, pues imagínense lo que se va a demorar una paciente que entró en paro extrahospitalariamente y se encuentra a media hora del hospital más cercano o mucho más. Y respecto a nuestra situación intrahospitalaria, entonces ya sabemos, ya vimos también el propio seguimiento que tienen o el paso a seguir que tiene el Hospital General de Medellín como forma de ejemplo. Tenemos que activar el código azul, tenemos que empezar reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas de buena calidad, eh, hacer el desplazamiento del útero lateral izquierdo si corresponde según las semanas de la paciente, también asegurar la vía aérea, eh, medicamentos administrables, desfibrilación si está indicada y se puede ejecutar, y finalmente pues la histerectomía junto con otras consideraciones que no se abarcan en esta charla, porque la idea era centrarse en eso, en las cositas que tenemos que tener presentes en esta población de maternas. Y ya como conclusiones, entonces, ¿qué nos tenemos que llevar para la casa y para el diario? Espero que después de esta charla al menos tengan una idea más clara que cómo me debo enfrentar a un escenario en el que una materna me colapsó. Tenemos que tener en cuenta que esta es una población especial y específica, diferente a las otras, por las que debo tener unas acciones específicas con esta población. No olvidarnos que toda mujer en edad fértil puede estar embarazada, que el tiempo es oro, ya lo vimos, tanto con el inicio de unas buenas compresiones torácicas, como si no podemos restablecer la circulación espontánea, la ejecución de la histerectomía, idealmente por un especialista. Una buena organización y un sistema estandarizado nos permiten ser eficaces. Tenemos que tener esto en cuenta, que todos los hospitales deben tener un protocolo a actuar, así como lo tiene en general, supongo todos los tendrán. No olvidarnos de la lateralización del útero, que es la salvedad muy importante, y la cesárea perimortem. Este fue toda la bibliografía que utilicé y muchísimas gracias. Cualquier duda, pregunta, entonces estamos acá para resolver.
Listo, muchas gracias Juan José por tu participación. En este momento abrimos espacio para preguntas que tengan, nos las pueden dejar acá en el chat, alzar la mano y también abrimos espacio a los dos docentes si quieren hacer alguna aclaración, profundizar en algo o resaltar algo importante. Sí, doctor Santiago, bien pueda. Bueno, primero darle pues saludar a todos los que están por acá en el chat. Muchas gracias pues, por participar el día de hoy, darle las felicitaciones a Juan José. Una charla muy bien enfocada con lo que es, ¿cierto? Es un tema, pues, como lo dijo el profe Manuel hace 15 días, pues que no somos los más expertos en este desenlace, pero que nos toca pues como actuar. Ahí lo importante es lo mismo, pues la embarazada realmente no varía mucho en el adulto con temas de dosis, con temas pues de desfibrilación. Importante es el tener el tema pues de las semanas, o sea, si está por encima o por debajo del ombligo, que lo único que te va a cambiar es pensar en la lateralización de ese útero para aumentar ese retorno venoso por la compresión que se puede hacer de la vena cava, ¿cierto? Entonces, es como de la vena, pues de la puerta y toda esa parte inferior. Algo importante que Juan José no lo dijo, es con las maternas siempre pensar en canalizar ese miembro superiores, por lo mismo, ¿cierto? Si tenemos una materna que tiene pues el útero, el útero grande, está haciendo una compresión en toda esa parte abdominal, aórtica, si vamos a canalizar miembros inferiores, piernas, ¿cierto? O por debajo, pues, del mismo, femoral, etcétera, pues no vamos a garantizar que realmente los líquidos o los medicamentos que estamos administrando por esa vía van a llegar a su destino, ¿cierto? A corazón o ayudar con esa precarga o ayudar con esos manejos. Entonces, en lo general, puedes canalizar siempre miembros superiores o del ombligo para arriba, como lo dicen en mucha literatura, también importante las maternas, ¿cierto? En muchos hospitales se tiene protocolarizado que un YELCO 18, 16, no me acuerdo bien, el miembro superior derecho, ¿cierto? Siempre lo tienen como protocolarizado por lo mismo. De resto me pareció súper buena la charla de Juan José, te felicito. Esa es la idea pues que queremos nosotros de estas charlas, que sean ustedes los que se empoderen de las mismas, ¿cierto? Y que puedan entender bien el tema y explicado para ustedes mismos. No sé si hay alguna preguntita en el chat o si alguien tiene alguna pregunta, pues el profe Manuel está por aquí. No, doctora, hasta el momento no hay preguntas, no hay nada más y creo que el doctor Manuel no pudo conectarse el día de hoy. No lo veo por ahí. Listo, igual si tienen pues alguna dudita o algo desde el Grimo, pues nos comparten las dudas al grupo y tratamos pues de resolver esas inquietudes. No sé si tengan algún otro datico, alguna otra información o algo. Listo, no, eso sería todo por la charla de hoy. Agradecerle otra vez a Juan José por la charla, muchísimas gracias y aprovechar para invitarlos pues para la charla dentro de 15 días, que ya nos vamos a enfocar en todo ese manejo de las situaciones especiales. Y ya, muchísimas gracias. Por ahí alzaron la manito, no sé Sí, si se les Camila, fue o una Camila. Camila López creo que era. Bueno, no siendo más, recuerden llenar la asistencia y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias a Juan. ustedes. Feliz noche.